Este video forma parte de una serie que conforman el curso de cálculo diferencial y en esta ocasión hablaré acerca de la regla de la cadena. En videos anteriores hemos visto muchas reglas para derivar, pero ¿qué pasa si por ejemplo tenemos f de x igual a x más 1 a la potencia 10? Hasta ahora no tenemos ninguna expresión, ninguna regla que nos sirva para derivar x más 1 a la potencia 10. Tenemos el de x a la n. Con n en los enteros, pero no x más 1. Es verdad que podríamos hacer este binomio a la potencia 10 y con ese desarrollo derivar el polinomio que nos queda y obtener otro polinomio. Eh, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos f de x igual a seno cúbico de 2x más 5? Aquí quizá podríamos con algo de esfuerzo llegar a una expresión que involucre al seno, al coseno, alguna otra función trigonométrica mediante identidades, pero después tenemos el problema de que el argumento no es x ni es el doble solamente de un ángulo, sino que es 2x más 5. Poderlo llevar a las reglas que ya tenemos establecidas no sería nada simple. ¿Qué pasa si tenemos la función coseno de x al cuadrado por tangente de x más 1 entre 3 menos x al cubo todo a la cuarta? Lo que quiero señalar con esto es que tenemos una infinidad de funciones compuestas, las conocemos de esa manera, que las reglas que nosotros tenemos no nos sirven para derivarlas, no a priori, y por otro lado, el poder utilizar la definición de límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h tampoco sería simple de utilizar en estos casos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos a utilizar algo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice literalmente que si tengo y igual a f de u y u una función que depende de x, es decir, y es una función que depende de u y u a su vez es una función que depende de x, y si g es derivable en x y f es derivable en u, que es igual a g de x, entonces la función compuesta está aquí, f compuesta con g, la cual podemos escribir como f evaluada en g de x, es derivable en x y además la derivada de esa composición es igual a la derivada de f evaluada en g de x y la derivada de g en x, lo cual también se puede escribir como la derivada de con respecto a x de esta composición es igual a, bueno, eso que ya habíamos visto en la parte de arriba. O bien, y esta es la parte quizá más útil desde el punto de vista de la aplicación de esta regla, lo podemos ver como la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. O sea, tenemos dos derivadas, dado que tenemos dos funciones, la función y la función u. Como es una función respecto de u, pues podemos derivarla con respecto de u. Además es derivable en u. Y u es una función que depende de x, entonces la puedo derivar con respecto de x. Y también es una función derivable en x. Pues bien, vamos a ver cómo es la demostración. Partamos de una forma de escribir la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x la podemos ver como el límite cuando h tiende a 0, lo que ya mencioné de f de x más h menos f de x entre h, o si lo queremos ver puntualmente, si es derivable en c, pues la derivada de y con respecto a x en el punto c sería el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c. Bien, tenemos esas dos terminologías, pero también tenemos algo todavía más básico, que es que nosotros dijimos que lo que estamos haciendo es evaluar cambio en la variable dependiente sobre cambio en la variable independiente cuando ese cambio tiende a cero. Por eso es por lo que cuando yo tengo x más h menos x, lo cual me da h, para que ese cambio tienda a cero,
pues h debe de tender a 0. Pues es eso mismo, lo que tenemos aquí escrito. Ahora, estos diferenciales, estas expresiones, estos cambios, son números reales. Por lo tanto, lo puedo ver esto como un cociente. Por lo tanto, puedo multiplicar y dividir por el mismo número y mi cociente no se altera. Entonces yo tendría delta y entre delta x por delta u sobre delta u, es un 1 ahí disfrazado. Ahora esto sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 y voy a acomodarlo adecuadamente. Delta y sobre delta u por delta u sobre delta x. Y ahora, nosotros sabemos que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces aquí puedo separar y yo tendría el límite cuando delta y tiende a 0 de delta y sobre delta u y el límite de delta cuando delta x tiende a 0 de delta u entre delta x. Este límite de aquí yo lo puedo poner como la derivada de u con respecto a x, ¿vale? Es decir, estoy haciendo que el cambio en el denominador sea infinitesimal, que tienda a 0, y entonces lo que yo tendría es que eso es la derivada de u con respecto a x. Podríamos estar tentados a sacar esta expresión de límite, o sea que pensemos que es una constante porque no tiene nada que ver con x. Sin embargo, u, recordemos, es una función de x. Eso es nuestro punto de partida. Y si u es una función de x, entonces u sí depende de x. Cuando hay un cambio en x, hay un cambio en u también. Ahora, como la función es derivable y la función u es derivable en x, quiere decir que también es continua en x. Y si es continua, el cambio en x tendiendo a 0 implica que el cambio en u también tiende a 0. Vamos a verlo en un esquema. Si yo tengo mi función, vamos a ponerlo de esta manera, aquí tengo x1, aquí tengo x2, con sus respectivas imágenes. Aquí está f de x1, f de x2. El cambio, esta es la función u y aquí está x. El cambio en u sería este espacio vertical que hay entre f de x1 y f de x2. El cambio en x sería este espacio horizontal, lo que hay entre x2 y x1. Y entonces, si yo acerco x2 a x1 o x1 a x2, lo que hago es que el cambio en x tienda a 0. Y eso lo que va a ocasionar es que este punto se va a ir acercando hacia este punto hasta convertirse en la tangente, esa recta secante en una recta tangente, pero a su vez este punto, al ser continuo, al no haber ningún salto, pues se va a acercar ese f de x2 a f de x1. Perdón, no f, u de x2 a u de x1. Por lo tanto, el cambio en u, en consecuencia, va a tender a 0. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí escrito. Si delta x tiende a 0, entonces delta u tiende a 0. Entonces, este límite cuando delta x tiende a 0, yo lo puedo sustituir por el límite cuando delta u tiende a 0. Y ahora sí, esta expresión que yo tengo aquí sería exactamente la derivada de y con respecto a u. Entonces ya tengo que la derivada de y con respecto a x la puedo escribir como la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Voy a poner un ejemplo de este uso de la regla de la cadena, donde yo tengo una función la cual es el seno cúbico de x, que este seno cúbico de x es lo mismo, recuerden, que escribir seno de x y todo esto elevado al cubo, o sea, sería seno de x por seno de x por seno de x, lo cual es distinto de poner seno de x cúbica, ¿vale? Solamente recordemos un poco de notación. Ok, entonces, mi función y, si yo hago un cambio de variable y le llamo u a lo que está aquí, pues yo tendría que la función y, dependiendo de u, sería u al cubo. ¿Y quién es esa u que depende de x? Pues es el seno de x. Saco las derivadas porque a mí lo que me interesa es llegar a esta expresión, ayudarme de esta expresión que es la regla de la cadena.
para encontrar la derivada, y yo tendré que la derivada de y con respecto a u, pues aplico la de u a la n, que sería n, o sea, 3 por u a la n menos 1, o sea, al cuadrado. Y la derivada de u con respecto de x, pues la derivada del seno es el coseno. Ahora sí, aplico este producto y me quedaría 3u cuadrada por el coseno de x, pero como a mí me interesa escribir todo en términos de una sola función, de una sola variable, perdón, y tengo la posibilidad, porque yo sé que u es igual al seno de x, pues entonces escribo que en lugar de esa u cuadrada pongo seno cuadrado de x. Y la derivada de esta expresión, seno cúbico de x, sería 3 seno cuadrado de x por el coseno de x. La regla de la cadena, al final nosotros podemos poner tantas variables como nosotros necesitemos. Entonces, esto, si bien está expresada solamente con las funciones y que depende de u y u que depende de x, podríamos tener que u dependa de v y que v dependa de x. O todavía más, seguir con nuestras variables. Entonces, el proceso de la regla de la cadena es tan largo como se necesite, dependiendo de cuántas composiciones de función haya. Y lo más importante es ir identificando qué variable está en función de cuál para poder hacer las derivadas en consecuencia. Esta herramienta, finalmente cierro con esto, esta herramienta es muy útil porque nos permite derivar prácticamente cualquier función. Ya no tenemos ningún impedimento salvo funciones que no hemos tratado todavía, pero de las funciones básicas, incluyendo las trigonométricas, pues tenemos ya la posibilidad de cualquier combinación entre ellas poderlo derivar. Esa es una utilidad de la regla de la cadena.